Pueden cortar cuando quieran, pero hagan silencio así para que ¿me escuchan bien atrás? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, una vez que tenemos una vecino, un repaso de algunas de las cosas importantes de tomar por VIH y su tratamiento de prevención. Otras no les vamos a poder dar, pero les voy a ir marcando lo que ustedes tienen que saber. Inclusive hay cosas que les pueden sacar de distintos libros, no hay ningún problema. Pero así para que quede claro y no sacan un embrollo y que estudien cosas que después no les sirven. Algunas de las que voy a decir son de cultura general, no hay que saber, pero tampoco van a ser ustedes expertos. Pero cuatro diapositivas de la parte epidemiológica, más que nada la interpretación que hacemos de la epidemiología. Ustedes ven acá la cantidad de infectados a nivel mundial, confirma que todavía estamos en presencia de una pandemia. Todavía tenemos 10 millones de personas sin tratar, no es el caso de Argentina. Las que no tratamos acá, como vamos a ver, que por falta de diagnóstico, pero no por un problema de falta de terapeuta. Y todavía se siguen produciendo a nivel mundial un número considerable de infecciones, ustedes ven 1,5 millones por año. Ahora, la tendencia, por suerte, es decreciente. En este momento, la cifra del año pasado eran 4.000 nuevas infecciones por día. Y este es el número de fallecidos, lamentablemente 650.000 personas que fallecen. ¿Por qué fallecen las personas que tienen primer concepto, que tienen VIH, si tenemos tratamientos que son altamente eficaces? Porque no se diagnostican, como lo vamos a ver por cifra nuestra, porque el diagnóstico es tardío, y por abandono de tratamiento. Ustedes en la sala, que ya están yendo a la sala, normalmente tenemos 6, 7 pacientes internados, la mayoría en esas situaciones. Pero si ustedes van al consultorio, van a ver que el consultorio, donde atendemos acá cerca de 1.000 pacientes, es un consultorio, la verdad, de gente, la mayoría joven y en muy buen estado de salud. O sea, son dos realidades distintas, pero que tienen que ver simplemente por la falta de diagnóstico, por el tratamiento tratativo, por el abandono. Que muchas veces tiene que ver con problemas psicológicos de algunos pacientes y problemas socioeconómicos. Estos son los 4 o 5 cifras que uno, no el número exacto, pero que uno debe recordar. Este es el número estimado de infectados en Argentina, alrededor de 140.000. Los datos que tenemos acá de VIH son buenos. Ustedes habrán escuchado muchas clases que le dicen la estadística la hacemos de Estados Unidos, porque en Argentina no hay, o por fuera. Acá no, porque todos los datos nuestros lo entramos en un sistema, ese sistema se hace a nivel nacional, que es el sistema aparte que nos permite hacer el pedido de laboratorio y los tratamientos. Es decir, si vos no entrás, podés ser muy vago, pero si vos no entrás, el paciente no se trata. Por lo cual, estamos obligados a hacerlo. Entonces, estos infectados, si bien es una estimación, es muy cercana a la realidad, fíjense que todos los años todavía se notifican 5.200 personas y lamentablemente sigue siendo bastante estable el número de muertes de 1.200 anuales. Lo que les decía antes, 1/3 de los diagnósticos son tardíos y la gran mayoría de las infecciones se producen por relaciones sexuales íntimas. Ya la cosa de la transmisión por vía sanguínea es una excepción. Lamentablemente hay algunos bolsones en nuestro país, no en el caso de Rosario, donde sigue habiendo transmisión de madre a hija. Nuevamente, por lo mismo, falta de control del embarazo, falta de diagnóstico. Ustedes saben que aquí la norma que tenemos nosotros es hacer un test de VIH por trimestre, un test posterior al nacimiento de la criatura, que por la duda adquiera el virus ya nacido, se lo transmita por lactancia, y por lo menos un test a la pareja. Por la duda esa pareja sea positiva y se lo pueda transmitir durante el embarazo o luego en la lactancia. Las cifras de promedio es bastante buena, en general hay una media de 2 testeos por embarazada, lo cual es bastante bueno.
Aún así, cada tanto tenemos una sorpresa. Hace poquito tuvimos una chica que venía del Gran Buenos Aires, vino de visita a la familia, estaba de 34 semanas, y bueno, acá hay buen entrenamiento, la guardia está rápido para hacer cosas, y en la guardia se diagnostica, nos derivaron a la paciente, por suerte empezó el tratamiento ahí, y el chico nació en la aunque sea en el último pedacito del embarazo, si hacemos el diagnóstico, las posibilidades de no transmisión son muchas, porque ahí es donde se produce la mayoría de los contagios. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no haya tanto diagnóstico tardío? Lo que ustedes, nosotros tenemos que contribuir a algo que me parece increíble. Si un paciente tiene pérdida de peso, si un paciente tiene una diarrea crónica, si un paciente tiene fiebre prolongada, dentro de los diagnósticos diferenciales que pide uno, ustedes deberían tener. Y aunque parezca mentira, toda la semana encontramos gente que por una cuestión más del prejuicio del médico que lo vio, porque lamentablemente pasaron por médico, no le pidió, porque dice, bueno, no parece, era grande, por ejemplo, una de las cosas que vemos es gente de más de 50 años, que no se le pide con la idea que si sos joven podés tener idea, si sos grande, no, que obviamente ustedes saben que no es así. Estas muertes por año se podrían evitar masificando el diagnóstico, haciendo que un testeo de VIH se pida como pedimos una glicemia, un colesterol, y nadie se pone rojo por eso, ¿no es cierto? Nosotros habitualmente, en los controles clínicos de los pacientes, cuando vamos a hacer en el contexto de un examen de salud o de alguna consulta por otra razón que requiera un laboratorio, le pedimos VIH, PDRL, que es la otra gran epidemia que tenemos, hepatitis C, todas las enfermedades, o curables o tratables, explicándole a la persona por qué se lo cree. Digo que no hay ninguna sospecha, simplemente, yo siempre uso el ejemplo del colesterol, porque toda la gente viene y quiere hacerse un colesterol, bueno, como le pedimos colesterol, le pedimos también esto, que son muy baratos. Hecho estas consideraciones epidemiológicas, lo que ustedes saben un poquito, lo que se sabe de la historia natural de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de historia natural de la enfermedad, es una historia sin tratamiento y una historia con tratamiento. Sin tratamiento, nosotros vamos a tener inevitablemente el virus que entró en gran cantidad en la infección primaria, baje, se mantengan en valores mínimos durante algunos años, depende de la inmunidad específica que tiene cada paciente. Recuerden ustedes que hay una inmunidad para el lo que pasa es que no se sostiene en el tiempo. Y luego se pierde ese control inmunológico y en espejo va decayendo la inmunidad celular, que está representado por los linfocitos celulares. El viejo esquema de control clínico, recuento linfocitos CD4, relación CD4-CD8, valor absoluto, valor relativo y carga viral, es lo que usamos todos los días, con lo cual nosotros controlamos que un paciente está en correcto tratamiento con buena eficacia. La historia esta es que si nosotros lo dejamos a la evolución natural, la mayoría de los pacientes progresan, 2 años, 3 años, 5 años, un poco más. Hay un 5% de progresores lentos, 10 años, y hay un grupo muy chiquito de pacientes que denominamos el control. Estos pacientes per se tienen una inmunidad específica, muy robusta, diferente a la de la otra persona, con el cual están años y años y posiblemente toda la vida sin actividad de virus. La única manera de diagnosticar a estas personas no es con carga viral, sino pidiendo test de Walter Blot, que ahora lo voy a repasar esto un poquito para que quede claro, pero no tienen ningún tipo de actividad. ¿Cuántos son? Son pocos, los conocemos con nombre y apellido, hasta donde viven y el número de teléfono, porque no son muchos, pero simplemente los controlamos una vez por año. Nosotros no los tratamos, hay algunos que los tratan igual, nosotros no los tratamos por lo menos con los tratamientos que tenemos actualmente. En algún momento podemos cambiar eso. De todas maneras, no tienen riesgo de progresión.
el tratamiento ocurre esto, la carga viral siempre se pone indetectable. Es imposible que un paciente que tome la medicación no tenga carga viral indetectable. Cuando decimos indetectable, ustedes van a ver distintos análisis por ahí. Uno va a decir menos de 50 copias, otro va a decir menos de 34, otro va a decir menos de 30, otro va a decir menos de 20. Eso depende del test que se utilice. Pero cuando uno dice paciente indetectable, como pauta es menos de 50 copias. Ahí es indetectable. Puede ocurrir, por ejemplo, que ustedes vean que un paciente que se usó una técnica de 20 copias le diga 25 copias. Pero desde el punto de vista del análisis de eficacia, para nosotros es menos de 50 copias. Porque ya se sabe que en ese nivel de supresión no hay riesgo de progresión. Si los CD4 habían bajado, con el tratamiento van a ir subiendo, buscando el valor normal de esa persona, y si lo tomamos en un tiempo en que todavía no habían bajado, se sostiene. Como ven ustedes acá, lo que denominamos síndrome de inmunodeficiencia adquirido, que es todo el cortejo sintomático, no existe. Así que eso, digamos, debería, la patente de la mayoría de los pacientes que tenemos es esta. Ustedes van a decir cuántos linfocitos CD4 tienen que tener. Ustedes recuerden que los linfocitos CD4 son una porción de los linfocitos totales. ¿Cuál es la normalidad de los linfocitos totales? Es como el glóbulo blanco, uno dice entre 5.000 y 10.000. Pero hay personas que tienen 4.000, que es su normal, que se salen de la estadística, y hay otros que tienen 11, que es normal. Habitualmente nosotros sabemos nuestro glóbulo blanco porque alguna vez un hemograma tenemos, pero un recuento de linfocitos CD4 no. Es una subpoblación de los linfocitos. ¿Cuánto es lo normal? Entre 450 y 1200. Fíjense que es un rango alto. Ahora, ¿una persona puede tener 400 y ser normal? Sí. Lo mismo que vale para los linfocitos totales, vale para los linfocitos. Perfectamente puede ser. Los pacientes le van a preguntar ¿y cuánto subo yo si empezar bajo a lo que tengo que tener? No lo sabemos, eso depende de cada persona. Pero sí sabemos que cuando el paciente empezó con muy bajo linfocito, supera las 200 células, ya no hay riesgo de infección con COVID. Eso sí lo sabemos claramente. Y hay personas que aún con 100 linfocitos CD4, cuando ya hace 2 o 3 años que están con carga detectable, tampoco tienen riesgo. No necesitamos ver el número alto, sino conocer la evolución de ese paciente. Cuando yo le decía número absoluto y relativo, es que ¿cómo es esto? Te va en el análisis así, linfocitos CD4, 450 células por día. Porcentaje, 35%. Le va a dar el valor de los CD8 y abajo una R que es relación CD4-CD8. Esa relación tiene que ser lo más igualitaria posible. Ustedes saben que, como les dije antes, los CD4 van aumentando cuando la inmunidad se reconstituye. Los CD8 van bajando cuando la inmunidad se reconstituye también, porque son dos flotas de células que actúan distinto a nivel inmunológico. Entonces, lo ideal es que estén parejos. Entonces, ustedes, si yo les pregunto, ¿cuál es la mejor relación? Cociente de 4, CD8, 1. Arriba de 0,5 ya estamos bastante conformes. Les digo porque por ahí tiene mayor valor predictivo la relación CD4-CD8 que los CD4 no CD8. Nos fijamos mucho en ese detalle. Habla de calidad inmunológica. ¿De acuerdo? Esto se lo explico bien porque en los libros no está bien explicado. Muy bien. Evento clínico. Yo le voy a hacer un toquecito de algunas cosas que son las que por ahí pueden tener más dudas. Después ustedes lo que quieran me dicen y lo profundizan. Yo voy a hablar de estas 4 cosas. Infección primaria, para que se entienda bien qué es infección primaria. Vamos a poner un paciente, le pongo como entretenimiento. Viene un paciente de 24 años, tiene un síndrome febril, mialgia, de 7 días de evolución, tiene relaciones sexuales no protegidas con diferentes parejas, se encuentra en la adenomegalia generalizada inflamatoria entre 2 y 3 centímetros. Los ganglios del paciente con VIH son grandes, no hay que asustarse, son grandes. Pero son, cuando están, no están en todos, pero son elásticos. Usted lo toca
están adheridos ni son dolorosos. ¿Dónde lo van a encontrar? En todos lados. Cuello, axila, región inguinal. Entonces, cuando nosotros encontramos un paciente como este, uno dice que tiene un síndrome tipo mononucleosis, ¿cierto? Y ahí hacemos el diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a hacerlo. Se solicita al laboratorio donde se detecta leucopenia y los test para el TEMPA y citomegalo son positivos para IgG y negativos para IgG. Un test rápido para el VIH es negativo. Le hice un poquito de fuego en el caso, pero se presentan así. Entonces, ¿qué significa que citomegalo tiene IgG? Es bien, nada, IgM negativo. Entonces, el test para el VIH es negativo. ¿Qué significa? Que no tiene anticuerpos. Recuerden que nosotros tenemos los test rápidos, tenemos dos tipos de test. Uno que mide anticuerpos solo y otro que mide antígeno también. Ese va a tener dos banditas que se colorean cuando es positivo. Pero aún así, aunque tenga el antígeno, puede demorar en producirse el antígeno, como vamos a ver ahora, y puede ser negativo. Es decir, esto no lo descarta. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estaría en un periodo de ventana. Exacto. Es lo que voy a explicar esto ahora, pero con un poquito más de detalle que lo explican en general. Primero veamos qué es infección primaria, para que nos pongamos de acuerdo cuando hablamos de infección primaria por VIH. ¿Qué es? Los primeros 6 meses de la infección. ¿Por qué los primeros 6 meses? Porque es donde se pone en evidencia toda la respuesta inmunológica del paciente. Antígeno y antígeno. Esta se puede dividir en dos etapas, infección aguda e infección temprana. La infección aguda es previa a la aparición de los anticuerpos. Como ustedes pueden ver acá, el virus va aumentando, pero recién aquí se empiezan a producir los primeros anticuerpos. No importa cuáles son los anticuerpos, son distintos anticuerpos. Pero todo ese periodo es aguda, el virus se está diseminando, pero no lo podemos demostrar. ¿Qué es la infección temprana? Ya cuando aparecen los anticuerpos, hasta los 6 meses que aparece la totalidad de los distintos tipos de fenómenos inmunológicos que generan. ¿Quedó claro entonces? Para que lo sepan, porque si no metemos todo en una sola cosa. Infección primaria todo, hasta los 6 meses. Infección aguda el primer periodo, ahora voy a lo que vos querías saber, la infección temprana cuando ya están los anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una fase de esa infección que se llama fase de eclipse. ¿Qué quiere decir fase de eclipse? No tengo manera de diagnosticar la infección porque recién empiezan a producir aerobar el virus. Es decir, todavía el VIH que entró, hizo todo ese pasaje por distintas células que va invadiendo todo el sistema, no se puede amplificar el virus. Fíjense una cosa que es interesante, que la fase sintomática, como la que tiene este paciente, es posterior. Es decir, que si yo lo diagnostico con fiebre, cefalea, adenopatía y demás, ya pasé de esa fase de eclipse a la fase sintomática. El periodo de ventana va a depender con qué lo mida. Si yo lo mido con anticuerpos, tiene que ser un método que detecte anticuerpos. Según la sensibilidad del método, va a ser más corto o más largo. Es decir, el periodo de ventana lo busco yo. Entonces, periodo de ventana. Hay distintas tecnologías, pero vamos a lo que usamos ahora. Nosotros usamos técnicas de antígeno-anticuerpo que son altamente eficaces y que diagnostican el anticuerpo en 15 a 20 días. Y usamos técnicas de PCR que diagnostican la presencia del virus en 10 días. La pregunta que ustedes me tienen que hacer, ¿cómo hago para diagnosticarlo a los 5 días? No puedo. Tengo que tener una
alto nivel de sospecha. A veces ocurre, sí, a veces ocurre en algunas situaciones donde uno lo sospecha por el foco epidemiológico. En algunos de esos casos, cuando lo sospechamos, inclusive lo tratamos sin diagnóstico. Y después en todo caso lo suspendemos. Porque la idea es que cuanto antes llego al tratamiento, voy a tener más chance para el futuro de curar a ese paciente. ¿Qué se puede suceder en un accidente laboral? No tiene ninguna actividad laboral. Nada, lo tengo que sospechar. ¿Cuándo lo sospecho epidemiológicamente? Cuando yo diagnostiqué, vamos a suponer que viene alguien que tiene una relación sexual no protegida con alguien que sé que tiene un diagnóstico, ahora sí es una infección primaria. El que tiene diagnóstico de infección primaria tiene altísimas posibilidades de transmitir el virus, porque la carga viral tiene 10 millones de copias. En definitiva, es lo que después les voy a mostrar un cortito, es lo que parecido a lo que hacemos la profilaxis por exposición. O sea, ante la alta sospecha, lo tratamos. La profilaxis por exposición por tratamiento. Después volvemos a este tema. ¿Cómo se hace el diagnóstico hoy del VIH? En los libros le va a decir Waterloo, que si no, no. Simplemente hacemos un test rápido o un test de ELISA o inmunofluorescencia que tengan en el lugar donde estamos. Uno. Y le pedimos carga viral, que es la cantidad de ARN viral que hay en el plasma. Y ya que está, le pedimos los CD4 también. Todo junto. ¿Por qué? Porque la idea es que en poquito tiempo tengamos el diagnóstico para nosotros. Entonces, y uno dice, ¿con esto solo alcanza? Sí, con esto solo alcanza. ¿Cuándo pedimos un Western blot? ¿Cuándo pedimos un Western blot? Cuando tenemos alta sospecha que el virus está, pero la carga viral no lo detecta. ¿Me entiendes? Ahí pedimos un Western blot. Por ejemplo, los ejemplos a veces uno se acuerda más. Esto me pasó hace 2 o 3 días. Atiendo a una mujer que la conocía a ella, pero no me acordaba la historia del nacido, que adquirió el virus en una transfusión, en una cesárea. Era VIH negativa, se transfunde, tiene la criatura, le da a amamantar. A los 2 años hace un testeo y es positivo. Es decir, siendo negativa previo a la transfusión, altísima sospecha de que fuera post-transfusional. Y lamentablemente, posiblemente el bebé se contactó en la última etapa con él. Y entonces le pregunto, bueno, ¿y ella tiene pareja? El papá de la criatura le dijo, por suerte, porque no lo veo. Me dice, bueno, ahí tenemos duda qué pasó. ¿Cuál es la duda? Entonces me da un análisis que tiene una PCR positiva en el momento del diagnóstico de ella. Pero después me muestra un análisis que tiene 2 PCR negativas posteriores. Digo, ¿dónde se hizo el análisis del centenario? Bueno, entonces me vengo, ayer me voy a buscarlo, esto es 2008. Y realmente era negativa el test de vuelta. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué es lo que ocurrió? Indudablemente estuvo circulando algo de virus que lo captó el primer análisis, pero el virus no logró insertar su genoma dentro del genoma de esa persona. Si yo me hubiera quedado con el primer análisis, a ese paciente se lo trataba y toda la vida iba a creer que era VIH positivo, pero que estaba indetectable por el tratamiento. Entonces ahí tiene valor la Western blot. Por supuesto que le dije que le voy a hacer un test nuevo para estar tranquilo y estar seguro con esta cosa. Es decir, la Western blot hoy la dejamos, no es una condición sine qua non para el diagnóstico, sino que lo dejamos cuando necesitamos ver por alguna razón.
o a veces por razones legales. Por ahí, si uno quiere ver una seroconversión, ustedes recuerden que la Waterblot va agregando, si tiene una capita de cebolla, es una antigénica, va agregando anticuerpos con el poder de origen. Entonces ahí uno puede decir, esto es una seroconversión a partir de este. ¿Se entendió? Me dicen, ¿por qué no lo hacemos? Porque es caro. Por más caro, entonces pedir carga viral lo tenemos que pedir igual, porque nosotros tenemos que saber de dónde vamos a partir para tratarlo, lo tenemos que saber. Entonces no le pedimos dos análisis, le pedimos uno y nos alcanza para el 99,99%. ¿Quedó claro? Sí. Y esto es un poquito lo que yo les decía antes. Este, por ejemplo, es un seguimiento de personas que han hecho, se han detectado la infección primaria. Y ustedes ven aquí la posibilidad de transmisión altísima que tienen. ¿Por qué la posibilidad de transmisión alta de la infección primaria? Por dos razones. Una se la dije, alta cantidad de virus. La segunda, que la persona no sabe qué le ha hecho. Es decir, por el diagnóstico casi siempre se hace. Razón de más para que estemos alerta que no se nos pase a nosotros un caso de infección primaria. Muchas veces viene el paciente con el diagnóstico, uno trata de buscar más o menos la fecha en donde adquirió el virus y registra que tuvo 10 días de fiebre y 2 años largos. Y esos 10 días de fiebre, saben, puede ser por muchas cosas, pero si uno acomoda la fiebre con el foco epidemiológico, uno puede decir probablemente tuvo la infección. ¿Vamos bien hasta ahí? En la agenda nuestra del VIH uno habla de evento definidor de SIDA cuando en el paciente aparece una complicación infecciosa oportunista o un cáncer que depende de la enfermedad. Es decir, son los cánceres que se asocian al VIH. El primero, el más famoso, fue el famoso sarcoma de Kaposi. Después se supo que era por un herpes 8. Luego aparecieron los linfomas no Hodgkin, linfoma del sistema nervioso central, cáncer invasivo en la mujer. Y estos, cuando uno lo analizaba epidemiológicamente, eran altamente frecuentes en población de VIH y menos frecuentes en población chilena. Por lo tanto, se dice tan relacionados. Por eso son eventos definidores de SIDA. Si ustedes ven la clasificación que hace los CDC de los estadios del VIH, van a ver que también le dice que se denomina SIDA 3-274. ¿Por qué? Por lo que le dije antes. Porque tener menos 274 equivale a una infección oportunista. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, un poco con la alerta, se considera que ya está en ese punto. ¿Cuáles son las infecciones oportunistas? Y son las de cada lugar tiene. Digamos, en el mundo tuberculosis hay, sí, prácticamente en todo el mundo la tuberculosis es. Histoplasmosis hay, en muchos lugares no, acá sí. Entonces, tiene que ver básicamente con una serie de agentes infecciosos, bacterianos, virales, micóticos, que producen enfermedad en pacientes que tienen disminución de la inmunidad celular. Ustedes vieron que el término que usamos de inmunodeprimido es muy amplio. No son todos iguales. No es lo mismo el VIH que una persona que hace corticoides, que una persona que hace quimioterapia, que una persona que es trasplantada. Son todas diferentes. Todas inmunodeficiencias diferentes. Entonces, de acuerdo a la inmunodeficiencia, uno tiene más posibilidad de tener tal infección u otra. Bien, ¿qué tienen que saber de esto? Todo. ¿Por qué? Porque es lo que van a ver ustedes. Es decir, estos pacientes vienen a la guardia. Vienen a la guardia. Vienen con fiebre, con diarrea, con tos, con síndrome meningio.
con síntomas constitucionales. Bueno, y usted tiene que diagnosticar si tiene o no VIH, y si ya sabe que lo tiene, qué tipo de infección portabilidad. ¿Tiene que saber tratarla? Sí. No me van a llamar a mí para que yo les diga cómo se trata. Recién Damián estaba hablando del tratamiento de micosis en general. ¿Tienen que saber usar la fotolicina? Sí. ¿Tienen que saber usar vasos? Sí. ¿De acuerdo? Eso está en todo. Y más son, las variantes que ha habido en los últimos años son más fineza que otras. Que ahí en la fineza sí está el resto del equipo. Pero en el manejo global, diagnóstico y de tratamiento, vamos a revisar algunos para marcar algunas cosas. Los eventos neurológicos, estos son los más complicados. Lamentablemente seguimos teniendo muchas situaciones en donde se compromete fundamentalmente el sistema nervioso central. Vamos a dar un caso. Un varón de 52 años consulta por desorientación, mareo y confusión tónica generalizada. Está en la guardia y llega el paciente. Al examen físico presenta bipalesia derecha. Tiene un diagnóstico de VIH en 1990 en tratamiento, uno de los esquemas, de no subir la nicotinada en una virtualidad. Tiene un recuento de CD4 de 272 células y una carga viral de 68. Laboratorio, radiografía de tórax, ecografía, serología, cultivo, diferentes PCR, sin alteración. Entonces ustedes deciden pedir una neurología. ¿Cuál? La que tengan. Tienen tomografía, tienen resonancia. En general conviene una resonancia para esta situación. Pero es lo que le está contando acá. Un cuadro de un paciente ya conocido que no tiene malos CD4 y que dentro de todo la carga viral está bastante bien. No está identificado. Bueno, le hacen una imagen, tiene una imagen única, isointensa con aloiperimetría. La ven acá en los dos cortes. Entonces, ¿qué piensa ahí? Entonces uno dice, es HIV positivo, tiene una inmunidad no del todo baja, pero algo baja. Tiene una imagen que capta la parte periférica del contraste. Entonces yo digo, número 1 es una masa infecciosa. Después le pongo un nombre específico. Si fuera HIV negativo, hubiera dicho, número 1 es un absceso cerebral. Como es HIV positivo, el riesgo relativo que tiene a tener un absceso es menor que el que tiene a tener una patología oportunista, ¿no es cierto? Y una patología oportunista. Muy bien. ¿Puede tener un cáncer? Sí. ¿Qué tipo de cáncer? Y el más frecuente es el linfoma sistema nervioso central. ¿Da este tipo de imagen? Sí, da este tipo de imagen. Bueno, puede tener. Lo segundo que me pregunto es, ¿cuál es la enfermedad oportunista más frecuente que da este tipo de imagen? ¿Cuál es? La toxoplasmosis cerebral, la encefalitis por toxoplasmosis. Lejos, primer lugar. ¿Ven cómo uno pone lo epidemiológico importante? Cuando uno dice, ahora, si este paciente viniera del norte y sabemos que es chagásico, bueno, puede tener un chagón. ¿Se entiende cómo uno lo va pensando? Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo sospecho, si ustedes sospechan que es una toxoplasmosis cerebral, pueden empezar el tratamiento sin necesidad de hacer nada más. Ahí ya lo va a tratar. Entonces, lo va a tratar en la guardia. Cuanto antes empiece el tratamiento, mejor. Porque esta persona, fíjense, que ya tuvo convulsiones. Ahí está pasando algo que hay un proceso inflamatorio encefálico, porque en realidad la masa está rodeado de inflamación. Y la inflamación es lo que produce
también hipertensión, ¿no? Cuando quiero ir con más detalle. Pero para decirles que pueden empezar a tratarlo. Al día siguiente lo vemos. Pero ya lo pueden empezar a tratar. Entonces, uno dice diagnóstico diferencial, toxoplasmosis cerebral, linfoma primario, otras masas focales. Y aquí tienen ejemplos de otras masas. En general, cuando se hace la resonancia, si se hizo solamente tomografía y aparece una imagen, van a ver varias. La toxoplasmosis suele ser muy, a diferencia del linfoma, suele ser no importa, eso hay un método que se llama espectrometría que permite diferenciar un toxoplasma linfoma, es demasiado esto. Pero usted fíjese, esto es una anocardia, esto es un tuberculoma, esto es un chaboma, esto es un criptococoma. Todo eso es humano. Puede ser hasta una sífilis, linfoma, sífilis. Cualquiera de esos puede ser diagnóstico de diferencia. Ustedes empezaron el tratamiento para toxoplasmosis sin tener la seguridad. Eso se llama tratamiento empírico. Ven la evolución clínica, el paciente mejora. Le hacen una nueva imagen. En general traten de hacer la misma que hicieron al principio para hacer que sea comparativa. Mejoró, se resolvió la imagen. Era una toxoplasmosis. Sí, también lo problema. No mejoró, tengo que poner una aguja y hacer una biopsia. Porque puede ser cualquiera de las otras que tenemos. Ahí ya lo que yo diga no tiene tanto valor. Tiene valor lo que la biopsia me va a indicar. Pero es tanta la mayor frecuencia de toxoplasmosis que ahí es válido hacer un tratamiento clínico. Te van a ver mucho, a lo largo de clínica, hacemos tratamiento clínico, en realidad la mayoría de las veces no hay que hacer tratamiento clínico. Hay que hacer con un diagnóstico en lo posible de certeza, o por lo menos altamente presuntivo. Lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan cuando hablamos de método clínico? Si vinieron a esa clase. Bueno, esto simplemente es para que vean los distintos eventos neurológicos que pueden haber. Es un dibujito en donde ustedes ven masa focal sin realce, masa focal con realce, ventriculitis, meningitis, cerebritis, atrofia cortical. Todo esto es trastorno de sustancia blanca. Todas estas complicaciones se producen en un paciente avanzado. No les voy a pedir que sepan todo, pero tener una idea del conjunto de enfermedades que comprometen el sistema nervioso central. Lamentablemente, algunas de estas son muy complejas. Por ejemplo, cuando hay una leucoencefalopatía multifocal, no hay un tratamiento específico. Si no responde al tratamiento antirretroviral, es evolutivo. La otra, la gran mayoría, lo más común que vemos es la meningitis por criptococo. A propósito que voy a hablar de criptococo. Es lo más frecuente que vemos junto con la toxoplasmosis. Ahora, última cosa, ¿el paciente puede tener una meningitis bacteriana? Como cualquier hijo vecino. Sí. Puede tener cualquiera de las enfermedades de un huésped inmunocomprometido. La suma de esto que les digo es, un huésped inmunocomprometido tiene las complicaciones propias de inmunocomprometido más las que tenemos todos como huésped inmunocompetente, suponiendo que seamos todos huéspedes. ¿Se entiende? Sumamos. Pero la cabeza nuestra va pensando distinto de acuerdo que lo sumamos. Hay más cosas. La parte respiratoria es lo otro que vemos frecuentemente. Lejos la complicación respiratoria más común en los pacientes con VIH como oportunista que la neumonía por pneumocitis. ¿Para qué? A ver, no acuerdo si les puse una sola. La neumonía por pneumocitis, ¿cómo es? Es como cualquiera de las neumonías que solemos llamar atípicas, porque es la que no viene con el síndrome de condensación, sino que viene con un cuadro subfebril, uno oculta un punto rudo, no escucha bien nada, y ve la placa y tiene un velamiento intersticial. Decimos imagen en vidrio esmerilado, para contraponer a la imagen de condensación de la neumonía neumocócica, que es esta. Las dos son neumonías. Entonces, ¿con qué
quién hacemos diagnóstico diferencial cuando encontramos eso? Con cualquiera de las neumonías típicas. Pero aquí decimos nuevamente, si la persona es VIH positiva y tiene menos de 204, es más probable que tenga un neumocitis que un micoplasma. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de diferente? Cuando ustedes lo analizan un poquito al paciente, el compromiso es más subagudo, ya venía de hace 10 o 15 días, estaba con un poquito de fiebre. Y si ustedes al paciente le hacen hacer varias flexiones en el consultorio, se va a poner hipoxia. Le van a medir cuánto tiene de oximetría, en el reposo tiene 97 y cuando ustedes lo mueven baja a 94. Le van a pedir una LDH, esa enzima que la pedimos también para la hemolítica, para el linfoma, va a estar alta. Y le van a hacer, si ustedes ven que el paciente está muy dinámico, una oximetría para ver si tiene menos de 60, porque tiene que hacer, aparte del corticosteroide, ¿quién hace todo eso? No se tiene que asustar y tiene que decir, esto lo puedo hacer, sí, porque lo aprendí. Esto es así. ¿De acuerdo? ¿Está autorizado un tratamiento empírico? También. Fundamentalmente, si ustedes ven, si tiene insuficiencia respiratoria. Si no, puede esperar hasta el día siguiente. Porque, y le vamos a hacer un esputo, tiene que ser un catarro profundo, para que podamos encontrar neumocitis en un examen directo. A veces uno le puede hacer una nebulización para estimularlo, y si no puede con eso, tiene que meter un tubito y sacar la muestra. Hoy la técnica, aparte del PCR, hacen diagnóstico innovador. El paciente vino al consultorio, el paciente viene de noche, ustedes lo ven a la mañana y ya se. ¿De acuerdo? Muy bien. No hay ninguna trampa en esto. ¿Por qué les muestro la foto de una neumonía de la comunidad? Porque son 40 veces más frecuentes los pacientes con VIH que en la población. Es decir, si viene el neumococo, que es el causante del 99% de la neumonía, condensante, el neumococo, no es un germen oportunista, se ve con mucha frecuencia en el paciente con VIH. ¿Cómo se maneja la situación? Igual que un anticuerpo inmunológico. Los mismos antibióticos, la misma conducta, lo interno, lo interno, de acuerdo al score que hacemos en las neumonías, exactamente igual. Y esto para mostrar, para que no se vuelva esta radiografía, que la uso mucho didácticamente, cuando ustedes comparan este mitoral con este mitoral. Ustedes fíjense que en este hay un infiltradito en el tercio superior. Cuando ustedes ven una radiografía ven esto. El paciente tiene dos radiografistas, dicen a todos. Hacen el cálculo. Después buscan el. Ahora, cuando ustedes ven esta radiografía, ustedes dicen, no sé qué forma tiene. ¿Por qué? Porque son una sumatoria de imágenes. Aquí hay de todo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la interpretación de esto? Este era un paciente, un viejo tuberculoso, que fue curando esa tuberculosis, agregando fibrosis, fíjense cómo tironea, y que se reinfectó nuevamente con una tuberculosis al estilo de un cuando vayan a la sala, ustedes vean la radiografía, pónganse. Vieron que por ahí llegan a la sala, están todos juntos, después vuelvan, busquen y miren y aprendan a reconocer una radiografía normal comparada a otra radiografía patológica y pregúntenle a su docente qué significa. Porque con la radiografía de todas, no hace falta hacer tomografía de tórax. Algunas veces, la gran mayoría, el diagnóstico está en la radiografía simple, un tórax. Y finalmente, otro de los frecuentes es el histoplasma, que es un hongo nuestro. Todas las palomitas que andan dando vuelta acá, que ahora logramos sacar algunas, pero tienen histoplasma. Y la histoplasmosis, si ustedes vean esta imagen, no se la van a olvidar. Esto que ven acá se llama un patrón micronodulillado. Fíjense que es intersticial. Vamos a compararla con esta. ¿Ven la diferencia? Este es vidrio luminoso.
hace en un directo, como se le hizo acá, y tiene el histoplasma. Ahora, es muy frecuente que el histoplasma del paciente con VIH no esté solamente en el pulmón. Entonces puede estar en la piel, fíjese que esta imagen parece queloide, esto parece una foliculitis, esto parece una vasculitis. Y si en las imágenes ahora de pequeña úlcera, y uno simplemente le hace un raspadito, le hace un extendido y hace el diagnóstico acá de la histoplasmosis. Si ustedes encuentran una histoplasmosis en piel, ¿es una histoplasmosis simple? No, es una histoplasmosis diseminada. O sea, pasó por todos lados, se encontró en la piel. Se trata con que lo hubieran sobre antopenicina, si el paciente tiene problema renal, antopenicina es virus. En la segunda etapa va a pasar a un azul, como una terapia de estómago. ¿Tienen que saber ustedes? No estamos convencidos. Bueno, finalmente, para pasar después un poco al tratamiento, ¿cómo estamos? Bueno, ¿tienen 10 minutos más de las 12? Bueno, estas son las complicaciones digestivas. A nivel digestivo hay dos cosas, fundamentalmente. Hay muchas más de aparato, ¿no? Porque el hígado toca pico. Uno es que el paciente tenga limpio, candidiasis. Fluconazol, tratamiento responde rápidamente, nosotros tiramos todo. Y otros son todos estos bichitos que son parásitos. Cryptosporidium, Isospora y Microspora. Son tres familias. ¿Cuándo van a pensar que están estos bichitos? Es ese paciente que ya viene con pérdida de peso, con una diarrea crónica. ¿Qué tipo de diarrea son? Coleriforme. ¿Se acuerdan que había dos tipos de diarrea? Coleriforme emulándola de cólera, y dicen teriforme la diarrea hemorrágica inflamatoria. Esto tiene esa diarrea que está 100 por 10 por día, y si uno no le diagnostica, se muere por deshidratación. ¿Cómo se muere? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de todos estos bichitos? En general son gérmenes muy poco virulentos, es decir, aparecen cuando la persona ya está en extremidad. 20 CD4. Usted empieza el tratamiento, sube 10 CD4 al paciente y se le va la diarrea. El Isospora también se trata con cotrimoxazol y ebola. Pero cuando ustedes vean una diarrea de ese tipo en un paciente con VIH, es un paciente que está exhausto en su. Después puede tener diarrea como cualquiera, pero casi siempre son diarreas agudas. Dos palabras de esto. Eventos serios no SIDA. Los eventos serios no SIDA se diagnosticaron en una etapa posterior al conocimiento de los eventos SIDA. Hubo un estudio que hemos hecho hace muchos años, en muchos lugares del mundo, incluidos nosotros. Cuando comenzaron los tratamientos antirretrovirales, que eran muy agresivos desde el punto de vista, muy eficaces, pero muy agresivos desde el punto de vista de la toxicidad, dijimos, una gran idea, ¿qué pasa si hacemos un tratamiento, cuando sube los linfocitos CD4 se los suspendemos y después lo hacemos? O sea, el tratamiento secuencial, ¿cómo lo podemos hacer? Como ustedes lo ven en la clase, en quimioterapia, eso es otra cosa. Porque para ahorrarle toxicidad al paciente. Así lo trato, lo dejo, lo trato. Todavía no sabíamos los fenómenos de resistencia, no conocíamos un montón de cosas. Pero el estudio se hizo más de 5.000 pacientes. Se suspendió a los pocos meses. ¿Por qué? Porque se vio que había dos ramas, una que se continuaba y otra que se suspendía. Porque se vio que en la rama que se suspendía, los pacientes tenían más complicaciones que en la rama que seguía el tratamiento. ¿Y qué complicaciones tenían? Tenían activación de hepatitis, tenían insuficiencia renal, tenían cánceres que se llamaban no SIDA, en mayor cantidad, y a todos estos eventos se lo englobó como diciendo, ahí
ahí lo aprendimos a reconocer, hay eventos que no dependen de la inmunidad baja, sino de la inmunoactivación. Entonces, ¿qué pasa? Eso, en ese estudio se había hecho un banco material de los pacientes para investigar citoquinas, factores inflamatorios, factores complantes, etc. Y se vio que, claro, cuando al paciente le sacábamos el tratamiento, el virus picaba arriba, generaba toda una respuesta inflamatoria que producía otra enfermedad. Esas se llaman eventos nocivos. ¿Qué son estos? Eventos cardiovasculares, hepáticos, alteraciones renales y cánceres. Todos estos, ahora lo conocemos, ahora entendemos por qué un paciente de 30 años VIH positivo se infarta. ¿Por qué? No es porque tiene una enfermedad neurológica, es que tiene inflamación producido por el VIH que lo tenía hace mucho tiempo y generó un problema, casi siempre en un vaso. Casi, a diferencia de la enfermedad neurológica, esto no es. Bien, esto es para que lo sepan que es un evento serio no SIDA y todos estos cánceres se empezaron a ver con posterioridad, empezamos a reconocerlo, que eran más frecuentes de lo que lo tiene la población general, pero no llega a ser tan frecuente como para catalogar de eventos serios. No sé si se entiende. Por ejemplo, los que ahora son muy frecuentes, cada vez más es el linfoma de Hodgkin y el cáncer anal. Entonces, probablemente en algún momento digamos, bueno, es tendencia, son eventos, por ahora están ahí como más frecuentes todavía. Y esta es la curva que ustedes ven, que los cánceres que eran de eventos definidos de SIDA van bajando, ¿por qué? Porque hay tratamiento masivo. En cambio, los otros se mantienen, porque no son tan dependientes del tratamiento directo. Profe, hoy día ya hay esos tratamientos que se suelen y se trató. No. Acá hay un cambio importante. Ese estudio demostró que el tratamiento no se suspende. Si alguien le dice a ustedes, hay pacientes que dicen, yo quiero superar el tratamiento, a ver qué pasa. No, eso ya lo hicimos. Se hizo un estudio, va a ir mal. Profe, por más de que tengan, no sé, 4 altos y que tengan la carga viral, no se suspende. No se suspende nunca. ¿Por qué? Porque el rebote de la carga viral se produce siempre. Entonces, lo que ahí le hace daño es el rebote de la carga viral. Después va a bajar la inmunidad de nuevo, y te va a hacer daño. Ese experimento no. Se hace solamente cuando se hacen algunos estudios con otras cosas, pero dentro de un protocolo en donde estamos usando determinados anticuerpos monoclonales, son de experimentación en grupitos de 10 pacientes, ¿no? Como concepto no se suspende. Al paciente le decimos, cuando empieza el tratamiento, esto es para toda la vida o hasta que logremos la curación, que siempre está en la expectativa de la investigación, ¿no es cierto? Pero no se ve. Ahora, esto simplemente para mostrarles cómo los cánceres, sean los relacionados o no están relacionados con otros virus. En definitiva, el VIH, ¿cómo actúa? Actúa también como un oncovirus. Entonces, cuando se juntan dos oncovirus y una susceptibilidad genética, aparece el cáncer. Bueno, esto para mostrarles medio chancho, pero para que no se olviden de esto. El cáncer anal. Cuando un paciente debe hacerse los mismos controles que se hace a nivel ginecológico, la mujer, tanto hombre como mujer, teniendo relaciones por vía anal, tienen que hacerse los controles porque existe el mismo Papa Nicolau, la misma colposcopía y el mismo cáncer, el uno del cuello y el otro del cuello. Y son cánceres muy feos. Les mostré esta foto para que vean lo feo que puede ser. Bien, el último tópico, antes de pasar un poco al tratamiento, es el sistema de reconstitución. Síndrome inflamatorio de reconstitución. Sí, síndrome inflamatorio de reconstitución. Le pongo un caso que tuvimos hace poquito. Una paciente mujer de 28 años, reciente diagnóstico de VIH, asintomática y con un examen físico normal, carga viral de 135.000 copias, 25 CD4, la relación 0.1.
El laboratorio general tiene leve anemia, comienza tratamiento con tenofovir, lamivudina y clorintegral. Le hacemos una radiografía de tórax y tiene una escoliosis, pero tiene la placa, es normal también. Volvemos para que vean bien los pacientes. Este es un cuadro más o menos, ve, presentación avanzada. 25-C4, la asintomática. La carga viral 135.000. Es alta, pero tampoco es. Muy bien, empieza el tratamiento. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué aprendimos aquí? Que cuando el tratamiento se produce, se empieza a hacer con muy bajo nivel de CD4, se puede producir una respuesta anómala en el organismo. En general, paradojal. Fíjense lo que pasó con esta mujer. A las 2 semanas ingresa en la guardia, fiebre de disnea severa. Se constata hipoxemia severa, ingresa a terapia. Miren la referencia. ¿Y con qué se come? Diagnóstico, neumocitis, cirrosis. ¿Por qué hizo neumocitis y cirrosis? Puede ser dos razones. Que eso ya lo tenía, pero no se podía expresar en el organismo, o que no lo tenía y apareció cuando aparece la respuesta inmune en el paciente. Entonces, terminándolo, comienza el tratamiento con trimoxazol, 25 miligramos kilo de dexametasona, buena respuesta. La carga viral había disminuido a 5.000 copias y los C4 aumentaron a 180. Fíjense que tenía 20 y aumentó en un mes a 180. Ahí está la respuesta a lo que le pasó. Lo que conviene es que la respuesta sea moderada hasta que se genere un equilibrio correcto. Pero eso no lo sabemos hasta que no se produce. Ahí está después. Poquitos días pasó todo. Bueno, iba a dar otro, pero no me va a dar tiempo. No, lo que quería mostrarles era esto, que hay dos tipos de síndrome inflamatorio. Uno se llama paradójico, es decir, agravamiento de enfermedades ya conocidas, controlada, y otro desenmascarado. Presentación clínica de infecciones oportunistas previamente siguiente. Cualquiera de las dos. Este fenómeno ya lo conocíamos en la tuberculosis. En la vieja época de la tuberculosis, ya había pacientes que tenían una respuesta paradojal, que cuando empezaba el tratamiento se ponían peor y peor. Bien, vamos al tratamiento. Este gráfico se dio en todos los países del mundo. Ustedes ven una curva acá que es tratamiento poblacional cada vez más, y ven la otra curva acá, disminución de la mortalidad y la complicación en corto. Este gráfico demuestra que el tratamiento, digamos, es altamente eficaz para disminuir la mortalidad. Estas son todas las drogas que tenemos hoy. En total, acá hay 35. ¿Deben saber esto? No. El otro día. Bueno. Fíjense ustedes, muchas de las que van a leer el libro ya no se usan más. Todas las que están en negrita estas ya no las usamos más. Son las distintas familias: inhibidor de nucleócido, no nucleócido, de proteasa, inhibidor de fusión, inhibidor de integrasa, inhibidor de recinto, de attachment y anticuerpos. No importa. Yo les voy a mostrar dos o tres cosas que tienen que saber. Entonces, en la evolución de esto que ustedes vieron ahí de una manera, ha sido hacia dónde. Nuevos tratamientos igualmente eficaces, porque los primeros eran eficaces desde el año 96, que son triples, igualmente eficaces, pero menos tóxicos más. Esa es la gran diferencia. Y entonces tenemos un montón de combinaciones que vienen así, en una pastilla. Acá en el hospital tenemos menos, pero lo que tenemos alcanza y vale. Son combinaciones en general de 3 drogas, o ahora la tendencia es hacia ir a 2 drogas solamente. ¿Cuál es la idea? La idea es, de nuevo, simplificar y disminuir la potencial toxicidad. En la historia, empezamos con el acetate en el año 87, después agregamos DDI o DDC en el año 94, y en el año 97 se descubre ya lo que llamamos el HAR o
tratamiento de alta eficacia cuando se agregaron una tercera droga. Ahora, a partir del año 2020 hay otro paradigma. De nuevo el tratamiento dual. ¿Hacia dónde se va en este momento? La mayoría de los tratamientos van a pasar a ser 2 drogas solamente, hay nuevos estudios que se están haciendo, y lo que se llama droga de larga acción, que le voy a mostrar ahora para que no lo vean. Este es el gráfico, que como ven, triple droga diario, triple o doble diario y tratamiento inyectable. Un poquito la evolución y la actualidad del tratamiento antiretroviral. No voy a hacer discusiones sobre esto. Todos los pacientes que se han tratado no les puedo explicar esto, porque no me da tiempo. Pero en algunos hay que empezarlos rápidamente. Es decir, rápido no es apurado, no hay que empezar apurado, pero hay que empezar lo más rápido posible para evitar 2 cosas: que el paciente progrese por un lado o que el paciente se pierda. Nosotros siempre estamos en la lucha diagnóstica, pero que el paciente siga controlándose, que no se vaya, se asusta. Me enteré que soy allí, vengo dentro de un año, venís con problemas. Eso pasa. Entonces se busca todo una manera, y demostrado después con estudios que es mejor que hacer tratamiento. Estas dos son las 2 situaciones que no, y estas son las drogas con que se come. Fíjese que se simplifica un poco. Entonces, ¿cómo estamos empezando hoy para hacérselo fácil a ustedes, para que los sí lo puedan retener? Empiezo con 2 inhibidores de nucleócidos, la transcriptasa reversa y un inhibidor de integrasa. Estas son las combinaciones que hoy han demostrado alta eficacia con poca toxicidad. Por eso se empieza con. O una combinación doble de la dibudina con dolutegravir. ¿Por qué? Porque estas 2 drogas son uno de los tratamientos duales que han demostrado ser sinérgicos, que tienen larga vida media y que tienen la misma eficacia que estas drogas. ¿Por qué usamos 2? El concepto es siempre el mismo. Si yo en terapéutica puedo usar poca droga para tratar lo mismo, con la misma eficacia, uso poca droga. Después veremos si el hecho que use poca es mejor desde el punto de vista tóxico, porque por ahí uso 3 y es lo mismo. Después lo veremos, pero cuanto menos efectivo, mejor. Y después tratamientos alternativos con un inhibidor nucleócido más un inhibidor de proteasa potenciado y 2 inhibidores, 2 más un inhibidor. Esas son las drogas que encontré de la misma familia. Todos estos tratamientos sirven. Si ustedes están en cualquier lugar y tienen que empezar por alguna razón un tratamiento, con tal que ustedes respeten esto, cualquiera está bien. Después se puede cambiar, no hay problema. Ya aprendemos a cambiar los tratamientos, no hay problema. Lo que no hay que hacer más ganas de hacer un tratamiento que no es individual. Pero todos estos tratamientos son buenos y se pueden tener. Me habían dicho una pregunta por eso. ¿No? No me parece así. 2 inhibidores nucleócidos transcriptasa más un inhibidor de integrasa. La angiolina dolutegravir que es doble, y acá un IP potenciado y un inhibidor no nucleócido. Es potenciado porque el inhibidor de integrasa, que es el único que se está usando en todo lo que es la dolutegravir, se usa potenciado con 100 miligramos de dosis. No tengo mucho tiempo para explicarlo. Y segundo punto, ¿cómo puedo simplificar ese tratamiento? Porque lo primero, ¿cómo lo empiezo? Después lo puedo simplificar más, sí. Una simplificación es el esquema de 3 drogas oral diario, si empecé con otro que era de más drogas. Otro es con el esquema dual oral diario, si empecé con otro, con 3. Y otro es el tratamiento inyectable, que es lo que estamos usando en este momento. ¿Qué es el tratamiento inyectable? Bueno, es esto que ustedes van a ver acá, es lo que van a, es un poco la terapia que van a usar ustedes dentro de unos años. Todos los tratamientos, todos, o sea, la gran mayoría de las enfermedades que tenemos los seres humanos son enfermedades crónicas y apuntamos a eso. Entonces,
ustedes tomen desde el punto de vista que quieran cualquier enfermedad y se van a dar cuenta que uno de los problemas de los tratamientos son los abandonos. Hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes, trastornos convulsivos, todo. Entonces ustedes ven que hay un 50% de gente que abandona. Se cansa, no quiere. Entonces, la idea es dar esquemas que tengan larga vida media para que ese tratamiento, esa paciente se trate una vez por año, una vez cada 6 meses. Y el que no se quiera tratar, lo citamos y lo tratamos, porque puede ser un peligro para otros. Si soy hipertenso, te morí vos, pero si tengo una enfermedad infecciosa, podés también. Esto es de los primeros que se descubrió, que son cristales de droga suspendidas en vehículo acuoso, pero lo importante es esto, que tienen un tamaño nanométrico. ¿Se acuerdan que nanométrico es la millonésima parte del milímetro? Entonces, esto es esto. Son dos drogas, una se llama cabotegravir, la otra es rilpivirina. La LA es larga acción, que permite dosificarla cada 2 meses. Estamos en la etapa de 2. Después vamos a pasar a la 6. Cada 2 meses. Acá ven ustedes, tiene que hacerse en forma intramuscular, profunda. La droga se deposita en el músculo y se va absorbiendo lentamente. Esta llega a tener una vida media hasta de 3 meses. El uso es el primer mes mensual hasta alcanzar una cierta biodisponibilidad y después se hace cada mes. Esto reemplaza totalmente la pastilla. Esta es la forma de aplicarse. Se aplica en la parte media del glúteo, no en la parte anteroexterna. Se hace como una V, en donde marca ustedes ven la referencia anatómica, y ahí se aplica con una jeringa común, con la profundidad que necesite, lentamente. Tienen que estar en temperatura ambiente, pero aplicarlo esto demora 20 minutos, todo el procedimiento, media hora. Trae las ampollitas, sacarle de la heladera, poner a temperatura ambiente, que el paciente se relaje. Puede doler, no se olviden que son cristales, recuerden, como parecido a la penicilina benzatínica, pero digamos que cuanto más espeso el castiga duele, y se aplica en el glúteo medio porque no hay posibilidad que se inyecte directamente en sangre. Ustedes habrán aplicado alguna vez una inyección, cuando uno aspira muchas veces en la aplicación, mete bien sangre, porque entrar en el vasito. En el glúteo medio no necesita eso. Aquí está el procedimiento. Ahora, fíjense que son 2 inyecciones en el mismo día, 6 veces en el año, reemplaza a una pastilla o 2 en 365 días. ¿Esto para quién es? Para todos no. Es una opción para determinar. Estamos averiguando, inclusive, estamos haciendo estudios para quién, por ejemplo, ahora estamos haciendo un estudio que empieza a pasarle con una pastilla dual. Cuando tiene la carga bien detectable, se le pregunta: ¿usted quiere seguir con la pastilla o quiere pasar a la sesión? Estamos viendo eso. De ahí va, ese estudio puede surgir cuáles son las razones por las cuales uno prefiere un tratamiento inyectable que un estudio controlado. En la vida real sabemos lo que pasa. La gente, sobre todo, que tiene el estigma, que cada vez que toma la pastilla se acuerda que es VIH, que tiene problemas de privacidad, es decir, que no puede mostrar la pastilla en su casa, chicos jóvenes que no estudian en la casa, todavía no tienen para no estar con la pastilla. Es decir, hay una serie de gamas de situaciones donde tenemos, pero ¿qué le estamos ofreciendo? Una posibilidad extra. ¿Por qué? Por lo que les mostré la segunda, tercera diapositiva, para evitar que se fueran 1200 le vas dando más chances, más situaciones en las cuales el paciente se ve. Fíjese ya la cantidad de personas que están tratadas. Nosotros participamos del estudio original ya hace 7 años,
todos los pacientes que entraban al estudio están con carga de infectante y quieren circuncisión. Eso es para nosotros una muestra buena de que sí. Estas son dos pastillas que les muestro acá los nombres que van a permitir hacer tratamiento cada 6 meses subcutáneo. Ese sería fantástico, le digo. Si tuviéramos subcutáneo cada meses, lo compro y se lo damos a todos los pacientes. Hace una gran. Pero todavía eso no. Se lo muestro. Bueno, aquí está un poquito la idea esa hacia dónde estamos apuntando. Dos cositas de prevención ya lo tengo. Ustedes van a escuchar esta frase, se llama prevención combinada del VIH y la AIDS. Es decir, en el tema de prevención, lo que estamos buscando es la vuelta para en un solo paquete hacer una acción conjunta. ¿Por qué? Porque en el paquete del VIH viene la sífilis, viene la sífilis, viene la ortitis, viene la ortitis, viene la hepatitis, la hepatitis. Es decir, estamos viendo enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Entonces no tenemos que enfocarlo solamente en un punto, sino hacer algo combinado. Y de eso se trata, área de abordaje de prevención combinada. Esto no importa tanto los detalles, pero digamos, hay acciones que necesitan toda una estructura sanitaria, que necesitan un cambio en las leyes. En Argentina estamos bastante bien en leyes, y otras cosas que podemos hacer los médicos. Estas son las que podemos hacer los médicos. Ayuda para que haya sexo seguro, bueno, una serie de cosas. Pero lo más importante para nosotros, desde el punto de vista médico, es impedir que una mujer tenga un tipo de HIV. Se puede hacer perfectamente. La mujer HIV positivo puede ir perfectamente, no hace falta hacer nada más que darle el tratamiento que tiene 0% de transmisión. Eso ya sabemos que es indetectable, tanto es intransmisible para las personas como para la mujer. Esa tranquilidad hay que darla. Caso de esto es un poco lo que ustedes tienen que saber de lo que se llama profilaxis hormonal. Les doy un ejemplo, ya vamos terminando. Un paciente varón de 25 años consulta por tener relaciones homosexuales sin preservativo, desconoce el estatus de su pareja sexual que había conocido poco ahora. Solicita profilaxis por COVID. Esto es frecuente todos los fines de semana o cualquier día en los cuales. Todo. Entonces esa persona ya se informó que tuvo una relación no segura que puede tener VIH y que se puede prevenir. Viene a la guardia y pregunta ¿qué hago? Bueno. Entonces, hay una especie de algoritmo que sirve para ver a quién hay que darle y a quién no hay que darle. Para no gastar, porque de última, usted le guarda una receta con medicamentos en donde tiene una combinación de. Si el paciente ya pasó 72 horas de episodio, no se lo debe. Y hay que explicarle que después de las 72 horas no sirve la profilaxis por COVID. ¿Listo? Bueno. Si el paciente está dentro, si se le hace un test de VIH, se le dice que se lo repita a los 30 días, por si está en el periodo de ventana, pero ya si está, y ya que está, es intransmisible. Si está dentro de las horas, lo ideal es dentro de las 24 horas, analizamos si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Una de las cosas es, si viene con la pareja, uno le hace el test al posible, al otro, al integrante, a las dos, y si son negativos, son negativos. Tendría que estar en un periodo de ventana, ¿cierto? Pero los que frecuentemente no vienen, vienen solo. Y entonces uno ve. Entonces, si depende del tipo de riesgo, uno lo ofrece o no. Bien. ¿Qué tratamiento se hace si uno elige hacerlo? Bueno, el tratamiento que tenemos a nivel hospitalario es combinar tenofovir con la pirulina y con dolutegravir. Viene en una sola pastilla y esto es válido para esa situación o para un pinchazo de cualquiera de nosotros. Una pastilla por día, 30 días. Como alternativa, se puede usar la misma combinación con darunavir y ritonavir, pero
estas son 2 pastillas y es un poquito más, da más problemas de género. Pero lo importante para ustedes es que si ustedes están en esa situación y ante la duda, no importa, decían, yo de esto no sé mucho. Vos tomás esta pastilla hoy y mañana andar al hospital centenario de buscar a la tarjeta de tal o al carrasco o a tu médico clínico y que te diga si sí o no sé. Pero ustedes cumplen con que no pierden la oportunidad de hacer la profilaxis si realmente esa profilaxis es necesaria. ¿De acuerdo? Ese sí lo tienen que saber. El manejo de esas 2 o 3 drogas. Y esto se llama, lo estamos haciendo ahora, profilaxis y predisposición. La profilaxis y predisposición es para personas que están en alto riesgo de poder tener una infección por VIH, darle la pastilla previamente. ¿Qué se usa? Se usa una combinación doble de tenofovir antibudina o antricitabina una vez por día, como dice acá, o en las personas que tengan, supónganse, relaciones puntuales, programadas, 2 pastillas antes, una a las 24 y otra a las 48 horas. Esto disminuye la incidencia de infección en el 86%, más o menos como el preservativo, bien usado. O sea, tiene una evolución brutal. Nosotros acá hacemos, hace ya 6 meses empezamos a hacer un programa con esto, y ya tenemos 160 personas que vienen cada 3 meses a buscar la pastilla y la toman. ¿Hay que hacer esto? Sí, lo que hay que elegir bien a las personas que lo necesitan, no es para todos. Es para una persona que lamentablemente en un momento de su vida tiene alto riesgo. Y sabemos hoy que el riesgo, cuando hay, nosotros catalogamos de alto riesgo, alta vulnerabilidad para adquirir este virus, que a la larga del tiempo. Si las personas que vienen repetidamente dicen, yo me tomo la pastilla después, a los 3 años voy. Entonces es una buena oportunidad y esto es gratuito. Sepáralo, si le tiene que decir a alguien que lo que haber con nosotros, a la 1 de la tarde, que hacemos un espacio especial para explicarle bien, porque no es cuestión de dar pastilla. Explicarle, hay que hacer un análisis previo, hay que hacer un control y no queremos que la gente adquiera otra enfermedad. Es decir, una cuestión educativa. Pero esto existe. ¿Cómo? A ver, una persona, te lo digo en la práctica, ya vino durante el año 3 veces a buscar profilaxis por exposición porque tuvo algo. Es decir, tuvo alguna relación. Ya vino 3 veces positivo, o 2 veces positivo, o por una muletilla que no lo conoce. Nos refiere que tiene 5 relaciones con personas distintas por semana. Nosotros hicimos el estudio de una vacuna, la Mosaico, que era la vacuna que tuvo más certeza de llegar y no llegó, pero usábamos esto del COVID. Se la aplicamos a personas así, de altísimo nivel. ¿Vos decís no puede ser? Sí. Entonces, existe también lo que se llaman fiestas sexuales con drogas. Altamente predecible de tener VIH, también y demás, porque en 2 noches o en una noche tener 10 personas relaciones distintas. En la lotería esa que vos tenés, te puede tocar. ¿Se entiende? No quiero decir que todo sea así, pero cuando la persona viene y nos dice, yo quiero hacer el PrEP, se llama así, es porque sabe esa persona que está en riesgo. Esto está muy difundido, muy difundido. Y en las aplicaciones, por ejemplo, de citas sexuales y demás, dice, soy, supóngase HIV negativo y uso PrEP, soy HIV positivo y tengo carga viral de
detectable. Todas esas cosas ya están dentro del dominio de un montón de personas que ya lo conocen. Nosotros tenemos que conocer también actual. Es así, bueno, no. Esto existe y lo estamos haciendo con muy buenos resultados. Y esto, una de las últimas simplemente es que ahora ya ese mismo cabotegravir que demostré que se asociaba a la rifampicina ya se usa para esto. Entonces, una inyección cada 2 meses al 86% le aumenta, le duplica la eficacia. Ya la OMS, acá está, lo aprobó a nivel mundial, todavía no existe, no lo tenemos nosotros porque es caro, pero en algún momento se va a probar. Para hacer una inyección cada 2 meses a personas de alto riesgo. Población de franja, que es lo que ahora en este momento, es decir, es una gama muy amplia, pero a la vez es el grupo focalizado de personas que después vienen a VIH. El tema es cómo vos lo detectás para evitar no sé si me entendió, el inoculado y el inoculalismo. Bueno, vacuna, lamentablemente, estábamos muy contentos con esta vacuna y no funcionó, porque se lo voy a contar. Y bueno, y esto son las metas de ONU-SIDA para el 2025. Nosotros ya nos habrán escuchado dar 90, 90, 90, no cumplimos, pero estamos por ahí. Para el 2025, 95% de las personas diagnosticadas. De eso, el 95% tratadas. De eso, el 95% con carga viral indetectable y el otro 95% se pone salud reproductiva y disminución de la transmisión sexual. Cosa que nosotros estamos, en ese 95% estamos bastante bien. Lo que les quería invitar, sé que los chicos del centro estudiante tienen becas para esta jornada, se hace el 31 de mayo, el 1 de junio, en el